se deja detrás y lo que se quiere es construir ciudad. Y hoy contamos precisamente para que nos cuentes sobre la empatía que debemos tener, sobre la deliberación que vamos a tener mañana y el próximo 12 de diciembre, a María Clara Jaramillo. María Clara Jaramillo es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Berna, en Suiza, es abogada de profesión, cuenta con maestrías en leyes, en educación en Georgetown. María Clara fue becaria de Rotary International, es una organización de servicio comunitario y esa organización da becas pro paz. Entonces, nuestra invitada es becaria, para ganárselas hay que pasar un proceso arduo, entonces felicidades por eso, María Clara. Yo hice parte de Rotary en un momento. María Clara fue vicedefensora del pueblo, está relacionada en la academia y a la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, y bueno, ha trabajado tanto en el sector público como en el sector privado y en la academia. Y te damos la palabra, María Clara. Gracias Laura, gracias Felipe, gracias Sebastián, gracias a todos por esta invitación que realmente me honra profundamente. Soy una convencida de las bondades de la deliberación y me honra estar con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, muy feliz y muy honrada de estar aquí. Bueno, yo quiero hablarles vamos a terminar con la empatía, pero quiero empezar como para que ustedes entiendan el marco más grande en el cual se inserta la empatía y por qué desde la ciencia política y desde las ciencias sociales estamos llegando a la importancia de desarrollar capacidades de empatía que influyan positivamente en la deliberación política. Yo les voy, bueno, se llama Estabilidad democrática en sociedades profundamente divididas, del espíritu de acomodación a los momentos de transformación. Después de la Segunda Guerra Mundial, con las atrocidades que cometieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, empiezan los teóricos políticos a preguntarse, bueno, ¿qué es esto? ¿Esto cómo se puede prevenir? ¿Cómo podemos garantizar la estabilidad democrática? ¿Cómo podemos proteger a nuestros países de que esto vuelva a pasar? Y es un reto muy grande para los científicos explicar por qué la democracia se debilita en unos países y en otros no. Hubo un politólogo muy famoso que empezó a estudiar y llegó a una conclusión que era que la estabilidad democrática era posible en países como Estados Unidos y el Reino Unido, por ejemplo, porque había homogeneidad en la población. Entonces, en ese momento, dos personas maravillosas, Aren Liebhardt y Jürgen Steiner, levantan la mano y dicen, no señores, eso no es así. Aren Liebhardt, holandés, Jürgen Steiner, suizo, y ellos dicen, eso no es verdad, porque ni Holanda ni Suiza son países homogéneos y sin embargo tienen estabilidad democrática. Entonces, dicen la estabilidad democrática hay que explicarla desde factores distintos a la homogeneidad en la población. O sea, Suiza es un país que tiene 40.000 kilómetros cuadrados, tiene 8 millones de habitantes y tiene 3, sino 4 poblaciones absolutamente delimitadas. Sabemos que hay una Suiza francesa, hay una Suiza alemana, hay una Suiza italiana y hay por allá una población romanche. Y no hablan el idioma del otro. Hay veces que los suizos italianos hablan un poquito de alemán, pero los suizos franceses no hablan alemán y los suizos alemanes a veces hablan un poquito de francés, pero no siempre. Y sin embargo, cuando nos preguntan por una democracia, siempre se nos viene a la cabeza como referente Suiza. Entonces, ¿qué es lo que hace posible que en Suiza, un país tan pequeño, con poblaciones tan distintas que no se quieren mucho entre ellos? Porque si uno le dice a un suizo francés que parece alemán, mejor dicho, empaque y vámonos porque lo borran de la lista. Y al revés también. Entonces, ¿qué es lo que hace posible? ¿Qué es lo que hace posible que esas... Y en Holanda había una división profunda entre católicos y protestantes. Y sin embargo, Holanda también tiene estabilidad democrática. Entonces empiezan a decir estos señores, bueno, entonces, ¿qué es lo que hace posible que en estos países con tan profundas divisiones
pueda haber estabilidad democrática. Y encuentran muchos factores de diseño institucional. O sea, encuentran factores que uno se puede sentar y escribir en una constitución. Sobre todo factores que tienen que ver con el respeto a las minorías, o sea, todo lo que nos trajo la Constitución del 91, allá en los años 50 y 60 ya estaban diciendo, esto es fundamental para la estabilidad democrática. El poder del veto, el hecho de que las minorías tengan representación en los órganos deliberativos del Estado, eso es fundamental para la estabilidad democrática. También es importante que esas minorías tengan poder del veto en aquellas decisiones que los afectan directamente a ellos. Pero ellos dicen, y Liebhardt acuña una frasecita a finales de los 60 y dice, todo eso es necesario, pero no es suficiente. Se necesita una cosita más. Se necesita el espíritu de acomodación, que es las ganas mías suizo-francés de vivir contigo suizo-alemán, cuando ni me gustas, ni me caes bien, ni quiero ser tu amigo, pero voy a construir un proyecto democrático contigo. Entonces, ellos acuñan el término de espíritu de acomodación, pero en esas, ya en los años 90, empiezan la caída del bloque del este, la caída de la cortina de hierro, los procesos de democratización de los países de Europa del Este, y empiezan ellos a asesorar a estos países en sus diseños institucionales. Y ese espíritu de acomodación del que habían hablado, que es esa parte cultural, que es tan difícil de coger y por eso los investigadores sociales tienden a dejarla a un lado, porque es muy difícil de medir, empiezan a, entonces la dejan por allá olvidar. Pero pasa una cosa muy interesante. En los años 90, en esos procesos de transición de los países de Europa del Este, en Checoslovaquia hacen un diseño institucional maravilloso, con todos estos elementos que iban a garantizar una estabilidad democrática. Y resulta que 6 meses después de haber hecho el acuerdo, se divide y se crea la República Checa y Eslovaquia. Entonces los científicos sociales dijeron, y Liebhardt y Steiner y todos estos politólogos que habían contribuido en ese diseño institucional, dicen, bueno, ¿y aquí qué fue lo que pasó? Si aquí hicimos todo como dice la cartilla, todo perfecto, la representación de la minoría eslovaca estaba garantizada, todo. Y se dieron cuenta que no fue un problema de diseño institucional, fue un problema de espíritu de acomodación, fue un problema de relación humana, fue un problema de que cuando hubo elecciones, a los 6 meses después de las elecciones, ya no había química entre los gobernantes. Entonces, por eso ahí es donde se encuentran los dos conceptos que ahora están muy en boga, que es el espíritu de acomodación y la democracia deliberativa. Porque la democracia deliberativa también viene de otra corriente, pero se encuentran acá y dicen es aquella democracia en donde todos los ciudadanos tienen oportunidad de expresar y justificar sus opiniones. Tienen posibilidad de llegar y cambiar y dejarse convencer por la fuerza del mejor argumento. O sea, yo no llego con una posición tomada. Yo llego a explorar posibilidades, yo llego a construir con el otro. Hay una frase muy poderosa que yo la doy en mis clases de negociación y solución de conflictos y es, ponga el problema antes de la respuesta. Empiece a construir con el otro. Cuando el otro construye y es parte de esa construcción, es una solución que tiene mucho más sostenibilidad en el tiempo. Entonces, es ahí, en ese aspecto humano, es en la acción de los ciudadanos en relación con los otros y en lo que respecta a los asuntos públicos, lo que permite que estas dos vertientes de la ciencia política se encuentren. Bueno, entonces, Liebhardt y Steiner y su grupo de investigadores en la Universidad de Berna, a finales de los 90, empiezan a decir, bueno, ¿y qué fue lo que pasó en Checoslovaquia? ¿Qué es esto tan impresionante? Pero entonces, ¿qué es ese espíritu de acomodación? ¿Qué es esa parte cultural? ¿Cómo la medimos?
eso cómo se mide, eso cómo se entiende, eso cómo se le pone una mano a esto. Y empiezan a encontrar y se encuentran con la teoría de la deliberación de Habermas. Y construyen, con base en la teoría de la deliberación de Habermas, algo que se llama el índice de calidad del discurso. Y es que tanto yo respeto, tomo en cuenta las opiniones de los otros, creo que por aquí están, la justificación, estos son los elementos de ese índice, los elementos de la deliberación de Habermas y son los elementos sobre los cuales está construido el índice de calidad del discurso. ¿Qué tanto yo justifico mis argumentos? ¿Qué tanto hago referencia al bien común? ¿Qué tanto respeto los argumentos de los otros? La fuerza del mejor argumento, que esto es muy de Habermas, que es qué tanto realmente yo cedo esa posición inicial con la que yo llegué y realmente digo, sí, esto que yo pensaba no es lo mejor para todos, lo mejor para todos es esto. Hay una participación libre, sin ningún tipo de coacción, y el principio de veracidad, donde yo realmente estoy diciendo lo que estoy diciendo y eso es lo que yo quiero decir. Ellos, para probar ese índice, toman deliberaciones parlamentarias en 4 democracias establecidas: en Estados Unidos, en Suiza, en Alemania y en, Reino Unido. Y el índice funciona. Y en ese momento es cuando yo era alumna del profesor Steiner en la beca que hizo referencia a Laura, estaba haciendo mi maestría en educación con la beca Rotaria, y Steiner nos cuenta esto y nos dice, bueno, y esto salió muy bien y ya va a salir el libro con los resultados, pero ahora viene una segunda fase de la investigación y es probar este índice en sociedades profundamente divididas. Entonces vamos a ir a Afganistán, vamos a ir a Chipre, vamos a ir a Turquía. Y yo levanté la mano y dije, profesor Steiner, yo sé que usted no es americano, pero son tantos años en Estados Unidos que a lo mejor se le pegó. Y le dije, y no nos voltean a mirar a América Latina. Entonces él se rió. Miren ustedes, miren cómo él encarnaba realmente la deliberación. Se fue y en la próxima clase me dijo, María Clara, me quedé pensando en lo que usted me dijo y creo que tiene toda la razón. Miren, ceder ante la fuerza del mejor argumento. Y quiero invitarla a pensar y a considerar la posibilidad de hacer la investigación en Colombia. Yo en ese momento no lo consideré porque estaba pensando hacer un doctorado en educación, pero la vida tenía otros planes. Siempre hay que dejar que la vida obre. Entonces, después nos encontramos en el momento en que estaban las desmovilizaciones de los colectivas de los grupos paramilitares en el año 2008. Y entonces, caminando alguna vez con el profesor Steiner a orillas de un río, le dije yo, profesor, ¿por qué no lo hacemos con desmovilizados de paramilitares y guerrilla? Hicimos los ejercicios en Bogotá, hicimos 28 experimentos con la idea de aplicar el índice de calidad del discurso. Pero obviamente cuando yo empecé a escuchar estas argumentaciones y estos procesos de conversación entre estas personas, yo veía que pasaban cosas distintas. Yo veía que había historias de vida y que cuando había una historia de vida la gente se conectaba. Resulta que para Habermas, como Habermas es alemán y todo ocurre en un momento, en un lugar determinado y no se puede salir de ese ser alemán, para Habermas una historia de vida no es un argumento. Entonces yo le dije al profesor Steiner, yo me quiero ir por otro lado. Yo me quiero ir por otro lado, no sé por cuál, porque no existe, pero me quiero ir por otro lado, porque hay cosas que pasan aquí que no responden al índice. Me dijo, haga lo que quiera, claro, buenísimo, y empezamos a construir entre los dos y llegamos al concepto de los momentos de transformación en la deliberación política, donde se abre un espacio para argumentos y características distintas del proceso de deliberación política. Y miren, cuando yo entregué mi tesis doctoral, el otro asesor de tesis era que tenía que calificarme. Es un politólogo muy famoso, de origen holandés, vive en Suiza hace muchos años, y él
es un estadístico impresionante. O sea, y fue de los que desarrolló el índice de calidad del discurso. Ahí ve uno la grandeza también de estas personas. O sea, yo me fui y dije, no quiero hacer esto cuando ellos se lo habían inventado. Y me dijo, María Clara, bien pueda, me encanta esta visión. Y le dije, profesor Steenbergen, usted realmente es una persona muy generosa. Y me dijo, no, yo es que simplemente quiero entender. Y creo que nada está escrito para poder llegar realmente a entender cómo ocurren los procesos de deliberación política. ¿Por qué? Porque ocurren entre seres humanos. Seres humanos que fuimos emocionales antes que racionales. La emoción fue primero que la razón. La emoción se desarrolló en la evolución humana mucho antes. Y resulta que para la deliberación, la comunicación es un elemento de la esencia, la deliberación es un proceso de comunicación. Y nos dice la gente que sabe de comunicación que el 93% del mensaje que yo capto viene del lenguaje corporal, viene del tono de voz con que yo lo digo, viene de la forma como yo lo digo y viene desde la emoción que está conectada con mi cuerpo. Si yo les digo a ustedes, ay, yo estoy tan feliz de estar aquí, estoy diciendo una cosa, pero ¿qué les está contando mi cuerpo? Una cosa muy distinta. Entonces resulta que los teóricos no habían visto eso. Entonces eso fue muy importante. Y realmente, miren, cuando me dieron el concepto de la tesis, el profesor Steenbergen, el holandés, hizo referencia al patos y fue lo que más le gustó de la tesis que yo había trabajado. Y el patos resulta que es que desde Aristóteles, desde hace más de 2500 años, y miren ustedes que no hemos avanzado mucho, así que los invito a que se entusiasmen con este tema y a que empiecen a pensar porque nada está escrito. Desde hace 2500 años, Aristóteles nos decía que la persuasión tiene 3 elementos. El ethos, que es la credibilidad, o sea, si yo he cumplido antes, pues esperan que vaya a cumplir ahora. El pathos, que es la emoción, eso que les digo yo, que además lo comunico con mi cuerpo, con mi tono de voz. Y la lógica, que son esos argumentos racionales que yo realmente expreso a través del lenguaje. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la empatía? Miren ustedes por qué llego al pathos. Porque el pathos es esa emoción. Para los griegos pathos es pasión, nosotros lo traducimos como emoción. Y el pathos es sentir conexión. La empatía quiere decir sentir con, que es muy distinto a la simpatía. Miren, les voy a explicar un ejemplo muy sencillo. Cuando alguien está muy triste, está muy deprimido, se siente como en un hueco gigante y le dice al otro, estoy así, me siento triste, me siento sin salida, no veo ninguna luz. La empatía, un ser empático, ¿qué hace? Se baja desde su lugar, trata de ponerse en los zapatos del otro y trata de entender por qué está así. El de la simpatía lo mira desde arriba y le dice, ay, pobrecito usted, no, qué pesar, ¿quiere un sándwich? O sea, no estoy sintiendo con el otro, estoy siendo querida, le estoy ofreciendo un sándwich, pero no estoy sintiendo con él. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan difícil la empatía? Por algo que en la Javeriana, una estudiante mía en la maestría en resolución de conflictos me explicó. Me dijo, ¿por qué? Porque para yo poder ponerme en los zapatos del otro, ¿qué tengo que hacer? Primero, quitarme los míos. No puedo llegar, es algo que se llama la curiosidad descalza. Es realmente bajarme de ese pedestal donde yo estoy y poder entender desde el lugar del otro, desde donde está, poder entender por qué ve las cosas así. Y hay 4 calidades de la empatía que quiero que pensemos. Son muy difíciles, yo creo que este es el reto más grande y por eso les digo, en esto la teoría está apenas empezando, por lo menos la teoría en la ciencia política, para entender los procesos de deliberación, qué rol juega acá.
Hay tres calidades de la empatía. Tomar perspectiva, o sea, cómo ese otro, desde su lugar específico en el mundo, está viendo la realidad. Nos invita a no juzgar. Ah, no, es que usted, ¿para qué? Es que claro, claro, es que a usted le iba a pasar a eso porque yo se lo había dicho. Eso nos encanta y eso no es una calidad de la empatía. Reconocer la emoción. Escucho mucho dolor en tus palabras. Miren que ahí reconocer no quiere decir estar de acuerdo. Reconocer es sinónimo de escuchar, es sinónimo de validar, es sinónimo de entender que el otro puede estar viendo y sintiendo la realidad de manera diferente y comunicarlo. Y por último, esta frase que me parece muy poderosa. La empatía es una opción. Yo como ser humano puedo decidir ser empático, puedo decidir conectarme con el otro, puedo decidir bajarme de mi pedestal y sentir con el otro. Y van a ver las cosas tan maravillosas que suceden cuando yo puedo hacer eso. Yo creo que ahí ya terminamos. Ah, bueno, esto ya es muy teórico, yo creo que no vale la pena. Pero hace un llamado, por eso les digo, esto apenas estamos empezando en la ciencia política en estos temas. Estoy abierta a cualquier pregunta, lo que quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, María Clara. Muy buena charla, entusiasta. Estamos preparados para mañana, para esa jornada. ¿Quién quiere hacer algún tipo de comentario, pregunta? O tal vez exponernos o contarnos de pronto si en algún momento ustedes han sido empáticos, tal como María Clara nos estaba comentando. Diferente ser empático a tener simpatía, ¿no? A ser simpático, ¿no? Empático cuando me pongo en el lugar del otro, cuando le entiendo. Entonces, ¿quién se anima a contarnos, a hacer un comentario, alguna pregunta para María Clara o contarnos alguna experiencia en la que se hayan sentido, que han tenido empatía, que la han sentido? Entonces, los escucho. Juan Pablo Guzmán tiene la mano alzada, entonces Juan Pablo, habilita tu micrófono y coméntanos, Juan Pablo Guzmán. Hola Laura, sí, yo tengo una pregunta para María Clara y es precisamente, bueno, muy buena la charla, la verdad, pero quisiera saber qué mecanismos prácticos podríamos aplicar en un caso específico donde, no sé, dos participantes estén discutiendo. Entonces, ¿qué podemos nosotros, qué mecanismo utilizar? O sea, ¿cómo llegar precisamente a esa mediación? Gracias, Juan Gracias. Pablo. Muy buena pregunta. Realmente eso es lo más difícil siempre en todas las partes, juntar la teoría con la práctica, ¿no es cierto? Hay por acá están escribiendo en el chat algo y es exactamente la respuesta. Así que Elba tiene, aquí alcanzo a leer una de las palabritas que ella escribió y esa es la palabra mágica. Hay que aprender a escuchar, Juan Pablo. Miren, escuchar no es estar de acuerdo. Escuchar es reconocer, entender. Cuando yo empiezo a indagar, cuando yo empiezo a decirle, Felipe, lo que yo te estoy escuchando es esto. Esa es una técnica muy sencilla que se llama parafrasear. Es poner en mis palabras lo que el otro acaba de decir. Y yo digo, yo quiero entender un poco más. Y entonces entiendo, y ahí me estoy poniendo en los zapatos del otro, estoy tomando la perspectiva de él, porque solamente él me la puede dar. Entonces, escuchar es muy importante. ¿Escuchar cómo? Escuchar activamente. Hay dos formas de escucha. Hay una escucha que es una escucha reverencial, que debe estar presente también, que se materializa como la escucha reverencial. Cuando yo realmente le doy al otro una legitimidad de otro. Cuando realmente lo estoy validando como ser humano, como un legítimo otro. Y la escucha activa,
que también debe estar presente, que es a través de técnicas de parafrasear, a través de técnicas de indagación, a través de preguntas, preguntas interpretativas, tú empiezas a entender, no vas a suponer nada. Las suposiciones son un enemigo grandísimo de la deliberación, porque yo supongo que el otro me está diciendo algo y resulta que no. Entonces no nos dé pena. Miren, hay un video buenísimo que se llama ¿Quiénes son los mejores negociadores del mundo? Y nos dicen, los mejores negociadores del mundo son los niños, porque los niños preguntan, si no entienden algo, preguntan. A los adultos nos da pena preguntar porque creemos que vamos a quedar muy mal. Entonces los invito a parafrasear, o sea, a poner en sus palabras, a preguntar, a escuchar más allá de las palabras, a aprender a escuchar cómo está el cuerpo del otro, qué me está diciendo el cuerpo del otro. Y a escuchar sin interpretar. Ustedes no interpretan. Ustedes pueden poner preguntas interpretativas que inviten al otro a mirar la situación de forma diferente, pero jamás interpretar. ¿Por qué? Porque es el otro. Miren, Stephen Covey, que es un teórico maravilloso americano, el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ya murió. Tiene en su libro, que es un libro póstumo que se llama La Tercera Alternativa, trae una metodología de escucha que se llama el palo indio, y es algo que él trae de unos indígenas norteamericanos. Cuando el que tenga el palo en la mano, habla todo el tiempo. Y cuando yo termino, se lo paso a Laura, y Laura toma el palo y me dice, María Clara, si te entendí, lo que tú dijiste fue ta, 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 ta. Y dice Stephen Covey, el 99% de los conflictos se solucionarían con el uso de esa técnica. Porque cuando termina la técnica del palo indio, cuando yo le diga a Laura, sí, Laura, eso fue lo que yo quise decir. O sea, no hay lugar a las malas interpretaciones, porque muchos conflictos vienen de las interpretaciones que yo le doy a lo que el otro dice. Bueno, qué maravilla. Clara. Bueno, Elba Coronado, que está muy participativa en el chat, pero nos gustaría que fuera participativa y nos hablara lo que está diciendo. En la conciliación escuchamos la empatía y la empatía. Elba, cuéntanos sobre la empatía. Bueno, escuchando el tema, entonces en la conciliación practicamos las dos cosas. Analizamos la persona, como acaban de decir, cuando llegan con unos ánimos, pero cuando ellos comienzan el diálogo, se nota que es otra situación que están viviendo. Maquillan la situación, es cuando nosotros tenemos que tener en cuenta a las personas en el momento que llegan, lo que están sintiendo, en la empatía, la primera. Y la empatía, personas que llegan como muy altivas, no reconocen el problema del otro. Cuando tenemos, o sea, el diálogo entre las dos personas, empatía y empatía. Entonces se reconoce el que está altivo y el que trata de maquillar su situación, pero nota su cara triste, en sus movimientos, sus palabras, sus manos y la forma de actuar. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros a la hora de un encuentro de convivencia. Gracias. Muy, muy buena tu participación, Elba, me encantó, muchas gracias. Y realmente, lo que dice Elba es verdad. Como siempre abordamos estas conversaciones desde la desconfianza, muy pocas veces ponemos sobre la mesa lo que realmente nos duele o nos importa. Entonces, ahí está la labor de un buen conciliador. Muy bien, Elba, encontrar qué es lo que duele. Muchas gracias y estoy dispuesta con la convivencia y charlas acerca de todo esto, la convivencia, sentimientos y todo lo general. Gracias. Qué bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Elba. Elba hace parte de la Comisión 5, que mañana va a deliberar sobre el espacio público. Ayer tuvimos una charla interesante al respecto, entonces nos visualizaban cómo desde el arte se pueden lograr
cambios positivos en nuestro entorno. Qué lindo. Bueno, ¿quién quiere hacer algún otro comentario antes de despedir a nuestra maravillosa invitada? Si alguien se anima. Felipe, tienes la palabra. ¿Yo? Sí. ¿Este Felipe? Es que abriste el micrófono. Abriste la No, pensé que pantalla. ya, pensé. No, ¿y qué más? Pero dejemos hablar a nuestros asambleístas. ¿Quién más quisiera animarse a hacer alguna? Yo tengo, por supuesto, muchas preguntas y muchas dudas, María Clara. Y sobre todo muchas ganas, porque yo creo que sería maravilloso poder desarrollar un nivel alto de empatía, ¿no? Yo creo que esto puede cambiar la vida no solamente de las demás personas, sino también la propia. Creo que la felicidad que puede traer este tipo de sentimientos y emociones es gigantesca. Esto quería, si pudieras desarrollarlo un poquito, que nos hablaras un poco sobre las transformaciones humanas que tú has visto en la deliberación a partir del desempeño de cualidades como la empatía. ¿Con qué cosas en la vida tú te has encontrado que has dicho, esto es maravilloso, esto es el ejemplo de que esto funciona? Gracias, Felipe. Gracias, Felipe. No, realmente, miren, ustedes en este momento se me viene uno de esos momentos en esas experimentos de deliberación que hicieron parte como de mi trabajo doctoral, y hubo un momento muy lindo que además conecta hay un teórico maravilloso que se llama William Ury, antropólogo, que habla que la mejor manera de ayudarle al otro cuando tiene una carga emocional muy grande es ponerse en sus zapatos. Y realmente vino una persona súper cargada y estaba que explotaba, estaba furiosa, estaba peleando, no le había llegado su cuota, y yo, en lugar de darle explicaciones, porque es que miren, realmente la emoción y la razón se mueven en ámbitos distintos. Yo a una persona que está muy brava, que está muy cargada, no le puedo hablar a la cabeza, porque en ese momento está primando la emoción. ¿Y qué es lo que necesita la emoción? Ser escuchada. Yo simplemente en un momento, yo me quedé, la dejé que terminara, y cuando terminó le dije, escucho mucha angustia en tus palabras, cuéntame un poquito más. Miren, el poder que tuvo, que yo no me hubiera enganchado con ella a darle una explicación racional del por qué, sino que yo le hubiera escuchado ese desespero y esa tristeza y esa rabia que tenía, eso inmediatamente baja. Y miren, cuando yo tengo una carga emocional muy grande, es imposible entrar en una discusión racional, porque mi cableado cerebral no me lo da. Entonces, es porque acuérdense que la emoción fue primero en la evolución humana. Entonces, cuando hay una carga emocional, ella es la reina. Entonces, no intenten hablarle a una carga emocional. Listo. Gracias, María Clara. Bueno, Muchas gracias, María Clara. Como muchas decía gracias a ustedes, de verdad. Y mucha Federica, suerte, quedo muy pendiente de mañana, Felipe. Me encantaría. Y yo no puedo estar, ¿no? De observadora. Por supuesto que puedes estar, por supuesto que puedes, y sería maravilloso que nos actúe a enviar los links. Bueno, Vamos a conectarnos a las 7:45 a la plenaria de apertura con todos los asambleístas y los concejales qué bueno, estamos muy maravilla. entusiasmados. Bueno, qué dicha. Gracias, Bueno, Felipe. Gracias, Laura. Y a bueno, darles Arebarra a todos, a Diana, a bueno, Marcela, Catalina, Elba, Germán. muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, gracias, María María Clara. Clara. chao, Que estés chao. bien. Gracias. Chao. A todos y todas nos vemos en la prueba a las 5 de la tarde. En sus grupos les van a enviar el link. Y recuerden, mañana 7:45 nos conectamos. En sus grupos les vamos a dar los links y el detalle. Bueno, nos vemos más tarde.
Que estén muy bien todos y todas.